¿Con cuánta mercancía podemos decidir que ya es hora de comenzar el negocio? ¿Con qué tipo de prendas me recomiendas empezar a emprender? Costos para vender ropa interior, ¿cómo sacarlos? Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. Hace algunas semanas les estuve preguntando qué dudas tenían respecto a emprendimiento enfocado en costura, y en este video vamos a estar respondiendo algunas de estas preguntas junto con algunos ejemplos que sé que les van a servir. Como ya saben, yo me dedico a crear contenido y a la educación, pero si yo fuera a emprender o a crear una marca de ropa interior, estas son las cosas que yo haría. Olid del Carmen Jara pregunta: ¿con qué tipo de prendas me recomiendas empezar a emprender? ¿Estará bien empezar con lencería? De hecho, sí, empezar con lencería es una excelente opción, obviamente si es algo que a ti te guste. El tema de la lencería y los trajes de baño es un rubro dentro del sistema moda que deja muy buen margen de ganancia. Así que si yo fuera a empezar una marca de ropa, empezaría con ropa interior, y ya vamos a hablar puntualmente de las prendas con las que empezaría. En conjunto con esta pregunta, Carolina Aliendo pregunta: ¿con qué prendas recomiendas para comenzar con el emprendimiento? Y Connie.fp pregunta: ¿cómo iniciar un emprendimiento en costura sin tantos recursos económicos? En el ejemplo que les voy a dar el día de hoy, vamos a hacer 3 tipos de prendas con 1 metro de tela. En este caso voy a estar utilizando 1 metro de tela tabita. Es una tela que se utiliza tanto para trajes de baño como para ropa interior, y este metro me costó 14.000 pesos colombianos. En la pantalla les dejo la conversión en dólares. ¿Y qué prendas me gusta para empezar cuando estamos generando una nueva marca? Son estos 2 panties. Está el panty Elena, que lo encuentran en el blog, y la tanga Rosy, que es la tanga básica que también encuentran el molde en el blog. El panty Elena me gusta mucho porque es un panty que, a pesar de que gasta mucha más tela que cualquier otro tipo de prenda, es muy rápido de hacer, entonces la confección se va así, tiene un buen margen de ganancia y le podemos sacar mucho jugo a esta prenda. Como este panty genera este desperdicio, me gusta combinarlo con otro tipo de prenda, y en este caso la tanga Rosy, que también es una tanga que se vende muy bien y la puedes hacer de muchos estilos diferentes, nos cabe perfectamente entre los huecos que va dejando el otro molde del panty. Así aprovechamos ese desperdicio que me genera un molde para sacar piezas de otro modelo distinto. ¿Y por qué me gustan estos dos? Porque la confección es muy fácil. Si no tienes todas las máquinas de confección, lo puedes hacer con tu máquina familiar, y aparte de esto también son prendas que generan un buen margen de ganancia. Más adelante les haré el ejemplo de cómo calcular el precio de estos panties. Así que, ¿cómo empezar nuestro emprendimiento con poco dinero? Bueno, necesitamos 1 metro de tela, que ya tenemos 14.000 pesos. Aparte de eso, es importante invertir en un material de trabajo que nos vaya a agilizar el tiempo en confección. Tú puedes empezar con tus tijeras de tela normal, pero esto te va a demorar mucho más el proceso de corte, y pues eso te va a encarecer tu producto. En este caso, como pueden ver, ya invertí en una tabla de corte mucho más grande que la que tenía anteriormente. Esta pequeña se las mostré en este video donde les explico cómo coser en cantidad desde nuestras casas, y en ese video les explico que, bueno, me toca ir moviendo la tabla para poder cortar los moldes, por eso decidí invertir en una más grande. Esta tabla me costó 140.000 pesos colombianos, también les dejo el precio en dólares, y recuerden que este tipo de artefactos como las tijeras, los cortadores, las tablas, las máquinas, no son un gasto, son una inversión para nuestro negocio. Así que voy a sumar eso a la lista de materiales que tuve que comprar para empezar mi supuesta marca de ropa interior. Como el cortador rotativo ya lo tenía, pues no lo voy a incluir, y en este caso es muy importante saber antes de cortar la tela cómo vamos a posicionar los moldes. Tuve que jugar un poco con la distribución de estos y mover la tela para saber cómo me iba a rendir mucho más el material, hasta que por fin di con la combinación. Voy a cortar este panty en forma vertical, y en los espacios que quedan entre panty y panty voy a poner la pieza del delantero de la tanga Rosy. Después de que termino de cortar
cortar esto, ahí sí empiezo a cortar los delanteros y después de cortar estos moldes me salieron 4 panties Elena y 10 tangas Rosis. ¿Por qué empiezo con panties? Porque los panties tienen una mejor venta que la parte superior, o sea, los tops, los bralets, los brasieres, y aparte los brasieres, los bralets, este tipo de prendas son mucho más costosas de producir y más cuando trabajamos con máquinas familiares, pero ya que me sobraron esos 50 centímetros decidí cortar el top Alexa y como este top requiere un poco más de consumo de tela, voy a cortar uno por uno y ahí voy jugando con este pedazo grande de tela. Al final me cupieron 2 tops porque el frente de este diseño debe ser 2 veces en tela. Si tú lo quieres hacer mucho más económico y de pronto en una tela un poco más gruesa, lo puedes hacer nada más una vez en tela, pero para telas livianas sí te recomiendo cortarlo 2 veces en tela. Luego de cortar este top, entre los sobrantes que me quedaron ahí, alcancé a cortar más tangas, entonces al final de 1 metro de tela me salieron 2 tops, 4 panties Elena y 14 tangas sencillas. Ahí ya van a ver que nuestro consumo en material va a disminuir bastante por haber aprovechado al máximo todos los espacios de la tela. Por supuesto, todavía me quedan retazos que puedo seguir jugando con ellos y mirar qué otros moldes, qué otros diseños me caben ahí para sacarle aún más provecho a todo este material. ¿Y por qué me gusta empezar con prendas básicas? Porque los básicos son prendas que se venden muy bien, aparte que son muy fáciles de hacer. Yo te recomiendo que empieces con este tipo de prendas para empezar a generar algo de venta. Si tú no tienes mucho presupuesto para empezar, lo que necesitas es un producto inicial que te pueda generar unas ventas rápidas para poder tener más dinero para reinvertir en tu negocio. Este tipo de panties que te acabo de mostrar sirven muy bien para hacer este tipo de ejercicio, y si tú no quieres hacer un emprendimiento de ropa interior, también puedes aplicar esta misma teoría con otros segmentos del sector moda. Otro consejo que tengo para darte es: si no eres muy bueno vendiendo o te da pena hablar con la gente y digamos que te gusta más la parte de confección, de crear el producto, te recomiendo ampliamente aliarte con alguien que tenga mejores capacidades de venta. Todos tenemos una amiga, una tía, una prima, una vecina que vende hasta un hueco. Puedes acercarte a esta persona y decirle: oye, mira, quiero empezar a vender este tipo de productos, ¿te interesaría aliarte conmigo? Te doy una comisión por cada venta y que te ayude a promover tus productos entre otras personas para poder generar tus ventas iniciales. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando vamos a empezar, cuando vamos a arrancar, necesitamos tener mucho cuidado con nuestro flujo de caja. Ya invertimos cierto dinero en ese producto inicial, en comprar la tabla de corte, en comprar la tela, en comprar los insumos, invertimos nuestro tiempo para generar este producto y ahora necesitamos unas ventas que nos devuelvan ese dinero y nos den un poco más para poder reinvertir. Por eso es que es importante empezar con prendas sencillas que podamos hacer y vender rápido. Y en ropa interior todos tenemos básicos del diario y ya pues una que otra cosita más elegante o más sexy. Por eso las prendas básicas en ropa interior van a ser un excelente aliado cuando vayas a empezar. Caro G05 pregunta: ¿cuántas unidades se debe hacer por referencia si apenas estoy empezando? En este caso, como les digo, estamos empezando muy pequeño con nada más 1 metro de tela, pero también en este video que les dejé el mes pasado les explico más a detalle cuántas prendas, por cuántas tallas y por cuántos colores deberían sacar cuando están empezando su emprendimiento, o si ya tienen una marca, que se den una idea de más o menos cuántas prendas deberían estar manejando para poder impulsar más su negocio. En esta parte del video vamos a ver cómo costear los productos muy fácil y rápido. Por cierto, esta explicación de los diagnósticos de mercado hace parte del video premium de mi suscripción premium del canal de YouTube, que si no saben lo que es, les invito a que vean este video de por aquí donde les explico más sobre los planes y los contenidos extra que subo en esa membresía. Y para este ejemplo voy a utilizar la misma ficha de costos de la clase que ya les digo que tengo de cómo costear paso a paso todos nuestros productos y nuestras costuras. Esta ficha en blanco ustedes la pueden descargar, el link se los dejo en la descripción de este video. Simplemente hacen clic en el link, les va a abrir esta hoja de cálculo de Google
y para que ustedes la puedan utilizar y editar van a ir aquí arriba donde dice archivo, le van a decir descargar y lo descargan como un Microsoft Excel. Este archivo cuando ustedes lo descarguen lo pueden abrir en un Excel o lo pueden trabajar con las hojas gratis de cálculo de Google, simplemente vuelven a cargar el archivo en su Google Drive y lo pueden editar tanto en computador como en el celular, o si no tienen computador y lo quieren hacer a mano lo pueden descargar como un PDF y lo pueden imprimir. Para esto simplemente voy a borrar aquí algunos datos de la clase pasada, que así fue como se quedó de esa clase del en vivo. No voy a borrar las fórmulas, simplemente los costos de los productos y vamos a empezar. Este ejemplo, como ya saben, lo hice con 1 metro de tela, 1 metro de tabita que me costó 14.000 pesos y de ese metro sacamos 20 productos, 2 tops del modelo top Alexa, 4 panties invisibles, que este es el panty Elena, y 14 tangas Rosy. Así que el precio de esta tela lo voy a dividir más o menos con porcentajes, viendo la cantidad de prendas que me salió de cada modelo. Como el panty invisible y el top Alexa son los que más consumo de tela gastan, les voy a cargar a cada uno el 30% del costo de la tela y el otro 40% de la tela lo voy a distribuir entre todas las tangas que me salieron. Así que el cálculo que va a hacer es muy sencillo. Entonces la tela se llama Tabita. Tabita la compré en Textiles La Palma. Me costó 14.000 pesos el metro. Entonces, si yo tengo 1 metro de tela y yo le voy a cargar nada más el 30% a este diseño de panty, quiere decir que 0.3 de ese metro de tela lo voy a dividir en los 4 panties que saqué. Es decir, 0.3 dividido 4 me da un total de consumo de 0,075 metros de tela de consumo de panty. Entonces 0,075 me da un total de 1.050 pesos de costo en tela para este panty. Aparte de la tabita también tenemos licra algodón para el refuerzo y este me costó 11.500 pesos el metro. Este cálculo yo ya lo tengo más que probado, pero de 15 centímetros de tela a lo largo del 1,50 de una tela me caben 14 refuerzos de panty. Entonces voy a dividir 0,15 metros de tela dividido 14 me da que cada refuerzo me gasta 0,010 metros de tela. Como ven, es un valor muy poquito, porque por eso les digo que es muy bueno empezar con este modelo, ya que gasta muy poquitos materiales. Siguiente, ya no tengo más insumos, pero lo ideal es que pongamos una marquilla, que esta, si no estoy mal, creo que costaba 9 pesos la tirita de marquilla, que estos los venden pues en cualquier mercería. Entonces ya con la marquilla tengo un total de 1.174 pesos. En procesos, tengo aquí el mismo precio que manejé de esa clase de costos, que de verdad les recomiendo que vayan y vean. Entonces en corte yo me gasté, tengo por acá anotado, 65 minutos cortando estas 20 prendas. Entonces yo esos 65 minutos los voy a dividir en las 20 prendas que hice, me da un promedio en total de corte de 3,25 minutos por cada prenda. Pongo aquí 3,25, me da que para este panty mi costo en corte es de 962 pesos. En confección, también tomé el tiempo en confección, que me dio un total de 21,09. Entonces estos 21 minutos los voy a dividir en los 4 panties que hice y me da que el promedio en confección para estos panties con máquina familiar fue de 5,25. Que ya saben que si ustedes manejan una máquina industrial pues les va a salir muchísimo más rápido y eso nos disminuye el costo. Me da un total de confección de 1.554 pesos. El transporte me gasté 5.000 pesos, recuerden que son pesos colombianos, y ese transporte lo voy a dividir en estas 20 prendas que salieron. Entonces me dice que por cada prenda yo debo costear 250 pesos para reponer lo que yo me gasté del transporte para ir a comprar los materiales. Estampación en lavandería no tienen. El molde no lo voy a cobrar porque este molde ya lo tengo desde hace varios años y es algo que he hecho y rehecho muchas veces, pero ya saben que si ustedes compran un molde, lo hacen o lo mandan a hacer, aquí es donde ponen el precio, y lo mismo para el diseño, en este caso lo voy a dejar en blanco.
Los costos fijos los voy a dejar así tal cual como los dejé de esa clase de precios para no moverlos. Ahí está la depreciación del equipo, etcétera, etcétera. En empaque voy a dejar los mismos 300 pesos y me da que el costo total para este panty invisible es de 5.615 pesos colombianos, que de hecho es un buen costo, es un muy buen costo para hablar de una producción casera. Y si vemos más a detalle la parte de las comisiones por venta, si yo le fuera a pagar a alguien un 25% por venderme ese panty, por ayudarme con las ventas, tendría que darle 1.872 pesos. Si yo lo fuera a vender al por mayor, nada más quedándome con el 20% de ganancia, tengo que añadirle 1.400 pesos. Y si yo ya lo quiero vender al detal o cada unidad independiente, le tendría que ganar al menos 40%, que ya les hablé en esa clase de precios sobre cuánto sería lo mínimo que ustedes deberían ganar por una costura que ustedes hagan. Me da que tengo que añadirle 3.700 pesos más para ganarme, esta sería mi ganancia, ¿cierto? Ahora, el precio sugerido al por mayor sería el costo de mi producto más el 20% de ganancia. El costo sugerido al detal sería el costo de mi producto más el 40% del margen de ganancia. Si ustedes el precio por detal le van a añadir el 25% de la persona que les va a ayudar a vender, lo suman acá también para sacar ese precio al detal. Que si hacemos el ejercicio tendría que ser, si ustedes van a tener un vendedor, estos tres ítems: costo, comisión por venta y la ganancia mía por hacer todo este trabajo, un total de 11.230 pesos. La parte del IVA o del impuesto, como les mencioné en ese video, si ustedes tienen la empresa registrada y deben pagar impuesto, que en Colombia se llama IVA, le tienen que añadir al costo de su producto el 19%, que es lo que se paga acá. Ya en cada país variará el porcentaje. ¿Qué pasa? Si ustedes no están registrados como empresas y apenas van a empezar y no están obligados a declarar y a entregar este tipo de impuestos frente a la entidad reguladora, igual les recomiendo que ustedes incluyan este porcentaje dentro del costo de su producto, porque en el momento en que ustedes registren su empresa y tengan que empezar a pagar impuestos por cada venta que ustedes hagan, tienen que subirle el precio a su producto, y ya todos sabemos que no nos gusta a los consumidores que nos suban drásticamente los precios de los productos que compramos, así que de una vez pónganlo ahí. ¿Qué pueden hacer con esta plática mientras ustedes no paguen este impuesto? Lo pueden utilizar como un ahorro para invertir en máquinas, para reinvertir en su negocio, o que lo pueden utilizar como si fuera ganancia. Entonces, si yo fuera a vender este producto con el 19% de IVA que estoy cobrando, lo tendría que vender mínimo en 13.864 pesos. ¿Qué pasa con esto? Como se los expliqué en la clase de costos, estos precios, estos números no son para nada atractivos para un cliente, así que vamos a anotar cuál sería el precio de venta al por mayor si ustedes quieren manejar al por mayor, y cuál sería el precio de venta real al detal. Entonces, al por mayor, la tabla nos dice que son 7.019 pesos. ¿Por qué este no incluye el IVA? Porque se supone que el IVA lo paga el cliente final. Entonces, esta persona que va a vender al por mayor tiene el deber de aumentarle el IVA si está declarando IVA frente a la DIAN. Entonces, al por mayor lo voy a vender en 7.900 pesos, por poner un ejemplo. O lo pueden dejar cerrado en 7.000. Y el precio real al letal me dice la tabla que tiene que ser de mínimo 13.800 pesos, lo cual es un precio bastante bajito para este tipo de productos, porque en otras marcas, no las voy a mencionar, pero ustedes pueden hacer la investigación. Este tipo de panty invisible lo venden entre 24.000 pesos y 30.000 pesos colombianos. Así que ustedes pueden entrar muy bien a jugar con el precio de sus productos y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a vender en 15.000 pesos o en 17.000 pesos. Lo podrían vender perfectamente, sigue siendo mucho más económico que conseguirlo en este tipo de marcas, y aún así le están dando un buen margen de ganancia a ese producto. Entonces, para resumir cómo nos fue con este ejercicio de emprendimiento, gasté 1 metro de tela que fueron 14.000 pesos. Compré medio metro de algodón para los refuerzos, pero en realidad solo gasté 15 centímetros. Me dan 750 pesos de algodón. En total gasté 1.36 metros del elástico de 2 centímetros para los tops, que fueron 1.768 pesos de elástico. El sesgo en total para todas las prendas gasté solo
solo 16 metros, que me dan en total 3.680 pesos en sesgo. Para las 14 tangas utilicé un total de 10.5 metros de encaje, que me da un total de 7.350 pesos. Con respecto al tiempo que yo me demoré confeccionando, que fueron más o menos unas 3 horas, con el precio de la confección que está en la tabla de precios, fueron 58.756 pesos de mi tiempo en confección. Y para el corte, que fueron 65 minutos, fueron 19.240 pesos que me debo autopagar por haber hecho ese trabajo. O ya saben, si alguien más lo hizo por ustedes, es algo que le deben pagar a esa persona. El transporte fueron 5.000 pesos. De hilo voy a poner un valor estimado de 2.000 pesos de hilo para todas estas prendas, y de luz voy a poner un aproximado de 3.000 pesos por haber estado confeccionando 3 horas. En total, mi costo para estas 20 prendas iniciales es de 115.544 pesos, sin incluir la tabla de corte que les mencioné al principio de este video. ¿Por qué no incluyo la tabla de corte? Porque la tabla de corte entra dentro de nuestra depreciación de equipos. Ya saben lo que son nuestras máquinas, nuestras tijeras, el mantenimiento en general de nuestro equipo para poder trabajar. La tabla de corte entra dentro de esas cosas. Así que, viendo la encuesta que les dejé en Instagram para saber si ustedes lograban identificar más o menos cuánto me gastaba yo por estas 20 prendas, 115.544 pesos colombianos con la tasa de hoy me da un total de $30 con 50 centavos. Y ya les muestro los resultados de la encuesta. En total, el 43% de ustedes le atinó. Me gasté entre 27 y 50 dólares para esta inversión inicial. Puede que 30 dólares para ustedes sea mucho dinero, o puede que sea poquito dinero, pero espero que este ejercicio les haya servido para que vean que pueden empezar con una muy poquita inversión su negocio de ropa interior o cualquier otro que ustedes quieran realizar. Espero que estos consejos les hayan gustado y les hayan servido. También díganme qué les parece este nuevo estilo de videos. Estoy probando cosas diferentes para variar un poco el contenido del canal. Y si quieren seguir aprendiendo de costura y de emprendimiento enfocado en confección, les recomiendo suscribirse y activar la campanita de notificaciones. En el próximo video vamos a estar respondiendo algunas preguntas como cómo comenzar o cómo es la planeación. Me dedicaría a la costura, pero la gente no paga lo que en realidad cuesta una prenda a medida. ¿Cómo creo un negocio rentable? Me da miedo no poder tener ganancias. Ya saben que me encuentran en mis redes sociales. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.